Bienvenidos a la clase virtual de matemática. El tema que se va a ver es estadística. Dentro de estadística se va a ver los tipos de variables, tabla de distribución de frecuencias y la media aritmética. Objetivo: conocer los tipos de variables dentro de la estadística, además de completar una tabla de frecuencias y calcular la media aritmética con los datos agrupados de una tabla de frecuencias. Estadística. La estadística descriptiva comprende el conjunto de métodos, estrategias y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos que se pueden observar en una población o en una muestra. Vamos a diferenciar lo que es población y muestra. Población es el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtiene a partir de todos los individuos u objetos de interés, mientras que la muestra es porción o parte de la población. En este ejemplo, la población son personas. El ejemplo concreto sería las personas de Quito. Los individuos que viven al norte de Quito sería la muestra. O tal vez podría ser las personas que viven al sur. O también puede ser una muestra un barrio. Las personas que viven en Guamaní. Entonces, la población es los habitantes de Quito y la muestra puede ser las personas que viven en Guamaní. En este caso, el individuo es mi objeto de estudio, la persona, y cada persona va a tener ciertas características que le llamamos variables, como por ejemplo, los gustos, equipos deportivos, comida favorita, estatura, edad. Esas serán las variables que se va en este caso a tomar en cuenta de esta población que son personas. Otro ejemplo podemos tener en el campo de los automóviles, donde la población será los automóviles que circulan en la ciudad de Quito. Y una muestra será los automóviles marca Chevrolet que circulan en Quito. Otra muestra también puede ser de todos los automóviles cuales tienen placa 0. Y esto sería una muestra. Tengo la población, todos los automóviles, y la muestra será todos los automóviles cuyas placas terminan en 0. Veamos ahora los tipos de variables. Se tiene dos variables, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es cuando se refiere a una cualidad de un elemento de la población, mientras que la cuantitativa es cuando se cuantifica, es decir, se da un número a un elemento de la población o de la muestra. Vamos a ver ejemplos de cada uno. Para poder reconocer el ejemplo, se debe hacer una pregunta y en base a la respuesta yo debo elegir si es cualitativa o cuantitativa. Veamos el primer ejemplo, país de origen. Si me preguntan cuál es el país de origen, la respuesta será una palabra, en este caso Ecuador, Colombia, Brasil. Entonces, como me da una palabra, es cualitativa. La comida favorita, si me piden cuál es mi comida favorita, yo podría decir arroz con pescado. Entonces estoy dando palabras, por lo tanto es cualitativa. Si me dicen el deporte que me gusta, yo diré fútbol, básquet, estoy dando una palabra, es por eso que es cualitativa. Si me dicen cuál es mi profesión, diré ingeniero, doctor, docente, entonces son palabras, por lo tanto son cualitativas. Ahora si me preguntan cuántos hermanos son en tu familia, yo voy a responder somos 2, somos 3. Estoy dando un número y por eso es cuantitativo. Si me preguntan mi edad, voy a decir 45 años y por lo tanto doy un número. Si me preguntan la estatura, yo daré un número y por eso es cuantitativo. Si me preguntan la distancia de un lugar a otro, yo tengo que dar un número. Por lo tanto, eso es cuantitativo. Y de esta manera yo puedo diferenciar entre una variable cualitativa y cuantitativa. Aplicaciones de la estadística en la vida cotidiana. La estadística permite identificar los productos que más se venden para que las tiendas estén surtidas. Entonces, la aplicación es en las tiendas, para saber la salida o entrada de productos. El desempeño de los deportistas se mide con estadísticas. Los pronósticos del tiempo que vemos en la televisión y en el Internet se basan en estadísticas. Representación de información estadística. Para representar la información se va a manejar tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados con intervalos.
Tenemos aquí una tabla de frecuencias y vamos a identificar cada uno de los elementos. Tenemos el intervalo, también llamado intervalo de clase. Es cada parte en que se puede subdividir los datos de una variable. La marca de clase es el punto medio del intervalo de la variable. Para su cálculo se suma el límite inferior con el límite superior y se divide para 2. La frecuencia absoluta indica el número de veces que se repite un dato. La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de los datos. La frecuencia absoluta acumulada se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato anterior. Por lo tanto, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con la frecuencia absoluta inicial y la frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el total de datos. La frecuencia porcentual es el porcentaje de elementos que pertenece a una clase o categoría. La media aritmética es la medida que busca obtener el valor medio de un conjunto de datos. Y su fórmula es la sumatoria de la columna XY por FI dividido para el total de datos, donde XY es marca de clase y FI es la frecuencia. Y estos dos valores tenemos que multiplicar y al final tenemos que sumar todas esas multiplicaciones. Realicemos un ejercicio. El ejercicio dice completar la tabla de frecuencias con los datos de las edades de 30 personas. Entonces tengo en una tablita las edades de 30 personas y eso me va a ayudar para poder completar esta tabla. Comencemos con la marca de clase. La marca de clase dice que debo sumar el límite inferior más el límite superior y eso dividir para 2. Entonces, en este intervalo, yo tengo que el límite inferior es 14 y el límite superior 16. Por lo tanto, aquí tendré que 14 más 16 debo dividir para 2 y esto va a ser igual a 30 sobre 2, que esto es 15. Y ese valor viene aquí. En el otro intervalo entonces tendré que 16 el límite inferior más 18 el límite superior y sobre 2. Esto me da 34 sobre 2, por lo tanto esto me da 17. Y ese valor es la marca de clase de este intervalo. El siguiente intervalo tiene límite inferior 18 más el límite superior 20 sobre 2. Y esto va a ser igual a 38 sobre 2, dando un valor de 19. Ese valor coloco en la tabla. Y el último intervalo tiene un límite inferior de 20 más el límite superior de 22 sobre 2. Me da un valor de 42 sobre 2 y esto es 21. Y ese valor le coloco aquí. Y eso es calcular la marca de clase. Ahora se va a ver cuántos valores están en cada intervalo. Aquí tenemos que observar lo siguiente. Cuando el corchete está aquí de forma normal, significa que el 14 pertenece a este intervalo, mientras que cuando el corchete está al contrario de lo normal, significa que el 16 es solo la referencia, pero no pertenece a este intervalo. Es decir, los números que voy a comenzar a contar va a ser los números 14 y 15 que pertenecen a este intervalo. Entonces comencemos a tachar cuántos números entre 14 y 15 están en esta tabla. Son 4 los valores que son 14 y 15. Por lo tanto, aquí hay 4 valores. Ahora contemos los valores del otro intervalo que viene a ser el 16 y el 17. Entonces sería 8 valores. Y eso coloco aquí. Sería 8 valores que son 16 y 17. Ahora contabilicemos los valores del tercer intervalo que sería el 18 y el 19. Son 10 valores que están en este intervalo. Y por último me va a quedar el último intervalo que será de 20 a 22. Y vendría a ser 8 valores. Si sumamos 4 más 8 más 10 y más 8, me debe dar 30 valores, que es el total de elementos. Además, en el enunciado también dice que son 30 personas, entonces coinciden los valores. Una vez que ya tenemos puesto aquí el número de valores,
en este caso de la frecuencia absoluta, ya podemos continuar con el resto de la tabla. La frecuencia acumulada es ver cuánto se va acumulando según va pasando los intervalos. En el primer casillero tengo 4. Si sumo 4 más 8 me da 12 que se han acumulado en los dos intervalos. Si a este valor le sumo el 10 me va a quedar 22 valores que se han acumulado entre los tres intervalos. Y si a este 22 le sumo el 8 me va a dar 30 que se han acumulado en los 4 valores. Y como se pudo ver en la teoría, el primer valor acumulado será el 4, que corresponde a la frecuencia 1, y el último corresponderá al total de los elementos. Se va a calcular el porcentaje y para eso necesito dividir la frecuencia acumulada sobre el total de elementos y multiplicar por 100. Es decir, para el primer intervalo se debe dividir 4 para 30 y esto va a dar un valor de 0,133. Si a este valor le multiplico por 100, me da un valor de 13,3 que será el porcentaje. Y ese valor le coloco aquí, de 13,3%. Ahora vamos a calcular para el segundo intervalo. Sería la frecuencia de 8 sobre 30. Y me da un valor de 0,2667. Si a esto le multiplico por 100, esto me da un valor de 26,7%. Y ese valor se lo coloca en la tabla. 26,7%. Calculemos para el tercer intervalo que sería 10 para 30. Para el intervalo 3 sería 10 para 30 y esto me da un valor de 0,333. Si a este valor le multiplico por 100 va a quedar el 33,3% y ese valor se le coloca en la tabla. Y el último valor será dividir 8 para 30 que corresponde al cuarto intervalo y eso da un valor de 0,267 que multiplicado por 100 me da 26,7% y ese valor le coloco en la tabla. Si sumamos estos porcentajes me debe dar el 100% aproximadamente. Ahora se va a calcular la media aritmética, para lo cual vamos a hacer esta multiplicación de xy por fi. Entonces, vamos a multiplicar 15 por 4 y esto me da un valor de 60. Lo mismo con el segundo intervalo. 17 por 8 y esto da 136. Luego el tercer intervalo, 19 por 10, dando un valor de 190. Y finalmente el último intervalo, que sería 21 por 8, dando un valor de 168. Ahora, la fórmula dice que la media aritmética va a ser la sumatoria de la multiplicación de xy por fi dividido para n. Entonces tenemos que sumar estos valores multiplicados. Y si sumamos estos 4 valores me va a dar 554. Entonces, al reemplazar en la fórmula la sumatoria de estos valores multiplicados va a ser 554 sobre el número de términos que es igual a 30. Si realizamos la división me va a dar un valor de 18,46 que viene a ser el promedio de todas las edades. El enunciado del ejercicio dice: en una heladería se encuesta a 36 personas su edad al ingresar al local, con el fin de analizar en qué edad rondan los clientes y realizar un marketing enfocado en la edad de sus mayores consumidores. Los datos recolectados son los siguientes. Se tiene entonces los datos de las 36 personas y se va a completar la tabla. Se va a calcular la marca de clase, es decir, para el primer intervalo será 14 más 16 sobre 2 y esto me da un valor de 30 sobre 2 que es 15 y ese será mi primer valor. Con el intervalo 2
tengo que sumar 16 más 18 sobre 2. Al sumar me da 34 sobre 2, que es 17. Y ese será el segundo valor. La tercera marca de clase es 18 más 20 sobre 2. Y esto va a ser 38 sobre 2, que me da un valor de 19. Y la cuarta marca de clase será 20 más 22 sobre 2, dando un valor de 42 sobre 2, que es 21. Y esa será la cuarta marca de clase. Ahora veamos las frecuencias absolutas. Se va a contar los números 14 y 15. Y se tiene 5 valores. Ahora se va a contar los números 16 y 17, dando un total de 12 valores. Ahora se va a contabilizar los 18 y 19, dando un valor de 13 valores. Y finalmente se cuentan los números 20, 21 y 22, que son un total de 6 valores. Si sumamos estos 4 valores me da 36 valores, que viene a ser el total de personas encuestadas. Una vez que tenemos completo estas dos columnas, ahora para calcular la media se debe sumar la multiplicación de xy por fi. Por lo tanto, vamos a realizar esa multiplicación, que sería 15 por 5, que es 75. Luego 17 por 12, que me da un valor de 204. Luego 19 por 13, que me da un valor de 247. Y finalmente 21 por 6, dando un valor de 126. Y como aquí dice la sumatoria, entonces debo sumar estos 4 valores multiplicados, dando un valor de 652. Por lo tanto, la media va a ser igual a la sumatoria de estos valores multiplicados, que sería 652 sobre el número de términos, que es 36. Si realizamos la división, entonces la media va a ser de 18,11, es decir, el promedio de las edades de estas 36 personas es de 18,11 años. Tareas de la semana. En la semana 1 de esta unidad 4, que va del 26 de mayo al 1 de junio, se debe realizar la actividad interactiva, que es el foro, donde deben contestar a una pregunta de la unidad. Luego tienen que realizar la actividad formativa 1, que son un conjunto de ejercicios que deben realizarlo y mandar en PDF. Después tienen que hacer la actividad formativa 2, que es un cuestionario del tema tratado en esta semana. Si en el foro, la actividad formativa 1 o la actividad formativa 2, usted sacó una nota menor que 7, debe realizar el refuerzo académico, que está programado del 6 al 8 de junio. Eso es todo, estimados estudiantes, que les vaya muy bien.